La Iglesia de Dios en la Tierra, parte 2, es la continuación y conclusión de nuestro último estudio sobre el mismo tema. Abramos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y versículo 17. Es un versículo que conocemos muy bien en general y nos dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Del mismo modo, en el mismo libro de Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 14 y versículo 12, encontramos otra característica del remanente, y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí encontramos un remanente, y de acuerdo a lo que dijimos en nuestra primera presentación de este estudio, este texto se está refiriendo a un remanente que sigue los pasos de la Iglesia de Dios desde su principio, es decir, almas fieles. Ahora bien, en este libro, que se titula Eventos de los últimos días, encontramos un pasaje que también se encuentra en Testimonios para Ministros en la página 50. Dice así: Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando. Número 1. La ley pisoteada. Y el número 2. Y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En otras palabras, esta iglesia en la tierra exalta la ley, exalta al Cordero y dice: existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. Y luego viene una declaración que dice: tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿A qué personas se refiere aquí la mensajera del Señor? Como ya hemos visto en el estudio anterior, se refiere a las almas fieles, a las que cumplen los requisitos. Son los que aquí se dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que ahora sigamos a esta iglesia que el libro de los eventos de los últimos días nos menciona a partir del comienzo del adventismo. Aquí podemos ver el punto número 1 que nos dice: el mundo en el que nació el adventismo. Punto número 2. El gran despertar adventista. El tercer punto. El movimiento millerita, 1839 hasta 1844. Después de eso viene el grande chasco. Y después llega el chasco viene. El uso de la página impresa. Hagamos memoria para ver y seguir a esta iglesia de Dios en 2025. Aquí en esta diapositiva podemos ver algunos de los pioneros del adventismo. Estos pioneros del adventismo son aquellos que comenzaron el movimiento adventista en el tiempo del hermano Guillermo Miller. Empezando por arriba y de izquierda a derecha, tenemos a William Miller y su esposa Lucy Smith Miller, Joshua B. Imes, Sojourner Truth, Charles Fitch, William Steele, Angelina Grimke, Joseph Wolf, mencionado en El conflicto de los siglos, Frederick Douglass, Josiah Litch, George Storrs, que introdujo en el adventismo la creencia en la no inmortalidad del alma, Robert Harmon, padre de Ellen White, Samuel Snow, Joseph Bates, también conocido como Capitán Bates, Rudy Bates, esposa
del hermano Joseph Bate. Rachel Oakes Preston, Ellen White y James White, todos estos pioneros que estamos viendo aquí, se consideraban adventistas. Pero, ¿qué les faltaba a muchos de ellos? Bueno, todos eran adventistas, pero había algo que les faltaba. Lo que les faltaba era el sábado, les faltaba la segunda frase del nombre del movimiento, es decir, el séptimo día o sábado. De estos pioneros, solo la hermana Raquel Preston ya guardaba el sábado. Sin embargo, esta hermana guardaba el sábado a la manera de los bautistas del séptimo día, y no como lo hacemos los adventistas del séptimo día. Ahora vemos que en 1840 ya había conferencias. Por ejemplo, en la página 37 del libro Portadores de Luz, publicado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice lo siguiente: a medida que se daba más publicidad a las ideas de Miller y un número creciente de ministros las aceptaba, pareció deseable reunir a los dirigentes de este movimiento que estaba surgiendo para una conferencia. Así, vemos que en 1840 ya había conferencias, en 1840 ya había pastores, había iglesias establecidas, y estas iglesias estaban en el movimiento millerita. Dinos aquí. En consecuencia, The Signs of the Times difundió un anuncio firmado por Miller y otros, invitando a una conferencia general de creyentes en el advenimiento que se reunirían en la capilla de la calle Chardon en Boston el 14 de octubre de 1840. Todos se reunían aquí. Y veamos también que en 1840 a 1844 había reuniones de campamento. Veamos lo que se nos dice aquí en el libro Portadores de Luz y en la página 39. Este es un libro denominacional completamente histórico. En sus reuniones campestres, los milleritas seguían un esquema de tipo de frontera que previamente habían desarrollado los metodistas. A las reuniones campestres adventistas durante las 3 temporadas de reuniones. El plan usual era tener 3 reuniones al aire libre por día. Estas estaban intercaladas con reuniones sociales y de oración en carpas levantadas en aproximadamente un semicírculo alrededor del área principal de reuniones. Notamos aquí que en el tiempo de los milleritas había reuniones de campamento en tiendas, y también nos dice aquí que estas reuniones eran reuniones adventistas. Estamos aquí para acompañar a la Iglesia de Dios. Estamos viendo algunas pautas que han sido cambiadas en el adventismo de hoy, y estamos viendo si el adventismo de hoy tiene alguna semejanza con el adventismo original. Ahora, en esta diapositiva podemos ver a los primeros pioneros adventistas observadores del sábado. Muchos, en la primera ilustración, no llegaron a guardar el sábado, otros no aceptaron el sábado. Y estas personas que estamos viendo ahora son los primeros observadores del sábado en el adventismo. Rachel Preston, que ya había estado guardando el sábado, el pastor Frederick Wheeler, aceptó el sábado debido a un debate en el que estuvo presente Rachel Preston. El pastor Joseph Bates y su esposa Prudy Bates aceptaron el sábado debido a un folleto que llegó a sus manos. El hermano Hiram Edson, Moses Hull, la familia Andrews, Annie Smith, Uriah Smith, David Hewitt, Flora Cornell, Ellen y James White. Les hago la siguiente pregunta. ¿Estas personas que vemos aquí formaban parte de la iglesia o no? Sí, formaban parte de la iglesia de su tiempo. Otra pregunta. ¿Había o no adventistas del séptimo día antes de 1863? Por supuesto que los había. Entonces,
Estos adventistas del séptimo día que estamos viendo aquí, dado que observaban el sábado, ¿qué los hacía ser una iglesia? La presencia de Dios. Sigamos leyendo el libro Portadores de Luz, en la página 79. Durante sus primeros años, la revista estuvo dedicada principalmente a artículos que promovían las principales doctrinas distintivas de la Iglesia desarrolladas en los años posteriores a 1844. Casi 2/3 de lo publicado en los 2 primeros volúmenes trataban sobre el sábado o la perpetuidad de la ley de Dios. También se destacaban los artículos sobre profecías bíblicas, especialmente las que se aplican a los eventos de los últimos días. La doctrina del santuario celestial siguió recibiendo un tratamiento regular, pero a mediados de la década de 1850 llegaron a destacarse artículos que trataban acerca de los peligros del espiritismo y la creencia en la inmortalidad natural del hombre. Vemos que después de 1844 comenzó el movimiento hacia la unidad, pero el movimiento hacia la unidad comenzó con las doctrinas distintivas y esenciales. En otras palabras, comenzaron a congregarse y a estudiar estas doctrinas distintivas, y estas mismas doctrinas los unieron. Como les he dicho antes, los ministerios que han abandonado la organización no quieren tratar estos puntos distintivos, porque cada uno cree lo que quiere y le da la gana. Se congregan unos con otros, pero no abordan los puntos principales. En otras palabras, un ministerio que invita a otro a predicar no aborda las doctrinas en las que no están de acuerdo. Sin embargo, los adventistas del séptimo día al principio del movimiento, en lo primero que estaban de acuerdo era en la doctrina. Ahí residía su unidad. Desgraciadamente, algunos hermanos adventistas vienen a mí porque quieren colaborar y también quieren que colaboremos en nuestros ministerios personales. Yo estaría encantado de colaborar con estos hermanos, pero siempre y cuando compartiéramos las mismas doctrinas. Pero desgraciadamente algunos de ellos no creen en la divinidad, formada por 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otros colocan las trompetas del Apocalipsis en el futuro, los 1260, 1290 y 1335 días, años como literales. Otros tienen otras doctrinas antibíblicas. Otros hermanos adventistas corporativos obstinadamente permanecen y traen nuevas almas a la corporación adventista apóstata, donde se predica un falso Cristo, tradiciones humanas y mundanas y muchas otras herejías. Ahora les pregunto, ¿es posible que estemos trabajando con personas que tienen doctrinas satánicas? Por supuesto que no. De lo contrario, seríamos ecuménicos, y Dios aborrece eso. Sin embargo, muchas de estas personas tienen una visión muy estrecha de lo que significa servir a Dios y piensan que todos podemos trabajar en armonía, en unidad, siempre y cuando no toquemos puntos de desacuerdo. ¡Qué ceguera, hermanos míos! Estamos observando aquí que en estos primeros años los adventistas pioneros se dedicaron específicamente a estudiar los 7 pilares de la fe adventista. Nosotros también nos proponemos realizar uno o más estudios sobre este tema. El uso de la página impresa. Vemos aquí en estas fotos las primeras revistas del adventismo del séptimo día, y estas primeras revistas fueron Signs of the Times, Present Truth, Second Advent Magazine y Sabbath Herald. Estas fueron las revistas que distribuyeron los primeros adventistas del séptimo día.
También encontramos que en 1854, 10 años después del chasco, la hermana White tuvo una visión y en esa visión el Señor le pidió que estableciera una orden evangélica que había sido pasada por alto y descuidada. Y es a partir de aquí que comenzaremos a abordar la cuestión de si el adventismo actual es la Iglesia de Dios, como lo era en los días de los pioneros adventistas, o si algo ha cambiado. Veamos lo que nos dice este pasaje. Unas pocas semanas antes, Jaime White había comenzado una serie de artículos en la Review sobre el mismo tema. Una abundante correspondencia y sus viajes lo habían convencido que el rebaño disperso debía tener una mejor dirección y organización si habían de mantener su fe y expandir su testimonio. Uno de los primeros panfletos que imprimió el pastor Jaime White fue Palabras al pequeño rebaño. En los primeros pasos hacia esta organización del orden evangélico, vemos que en 1844 había pastores, ancianos, diáconos, diaconisas. En otras palabras, las iglesias estaban ordenadas. Pero, ¿qué tenía que suceder en 1854 para que la iglesia se organizara según el mandato de Dios, recibido por la hermana White? Ahora tenían que organizarse con la misma fe, y uno de los primeros en ser llamado fue el pastor Loughborough. Veamos este testimonio que nos habla de este hecho, cuyo subtítulo es Reclutamiento de pastores. Una de las primeras personas que los esposos White encontraron en Waucon fue a John Loughborough. Y la hermana White le hizo esta pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó Helena 3 veces. La turbación de Loughborough veía reflejada también en la bienvenida poco entusiasta que los adventistas locales les dieron a los visitantes del este. Como sabéis, cuando el pastor Loughborough comenzó su ministerio pastoral, debido a la necesidad de recursos, decidió dejar el ministerio y encontró otro trabajo. Pero cuando la hermana White fue a visitar Waucon, encontró al hermano Loughborough haciendo trabajo secular, y entonces la hermana White le hizo la siguiente pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Debes regresar. Y donde él estaba, ya había adventistas reuniéndose en casas y se llamaban la Iglesia de Dios. El texto continúa. Más bien de mala gana acordaron citar a una reunión para la noche siguiente. Durante este culto, Helena tuvo una visión en la cual recibió el mensaje. «Retornad a mí», dijo el Señor, «y yo me volveré a vosotros, y sanaré todas vuestras apostasías». Ahora vamos a entrar en este tema que se titula Una organización dentro de otra organización. Y lo que vamos a ver es si la actual organización, que todos dicen que es la Iglesia, es la organización bíblica u otro tipo de organización. Ahora vamos a leer un texto bastante largo que encontramos nuevamente en el libro Portadores de Luz, en las páginas 89 y 90. Avance hacia la organización. Como ocurrió al fin, el tema de la propiedad legal de bienes, las iglesias y la oficina publicadora eventualmente impulsó a los observadores del sábado a tener una organización. Como las congregaciones locales no eran corporaciones legales, no podían poseer los títulos de las casas de culto construidas con sus contribuciones. Estas capillas eran propiedad legal del creyente que había contribuido con el sitio para la construcción. En caso de que esta persona muriera o apostatara, podían producirse serias complicaciones.
En Cincinnati, cuando el dueño del terreno sobre el cual se había construido el tabernáculo adventista se enemistó con la iglesia, transformó la pequeña capilla en una fábrica de vinagre. Para prevenir dificultades similares, algunos grupos locales comenzaron a formar asociaciones legales. Aparentemente, el primero de ellos fue el Grupo Sabatario de Parkville, Michigan. En mayo de 1860 firmaron las cláusulas formales de la asociación, usando el nombre de Iglesia de Parkville de la Segunda Venida de Cristo. Varios meses más tarde, la congregación de Fairfield, Iowa, siguió, pero llamándose la Iglesia del Dios Vivo. Si la elección del nombre reflejaba la individualidad de cada congregación local, la regla quedaría constituida por la diversidad. ¿De qué modo esta diversidad podía tender hacia la unidad de acción para terminar la proclamación de los mensajes de los tres ángeles? El problema de un nombre apropiado llegó a estar íntimamente ligado con la idea de una organización legal. Durante toda la primera mitad de 1860 creció el debate sobre la organización. Jaime White enfatizó que, por ser el agente general de la oficina de la Review, se lo consideraba el dueño de ella. Esto era cierto, aunque veintenas de creyentes desde Maine hasta Wisconsin habían invertido dinero en la planta y su equipo. Sin embargo, tanto era el temor de algunos de que cada paso legal que se diera fuera una unión de Cristo con César, que R.F. Cottrell pudo escribir que quienes estaban invirtiendo recursos en la oficina lo prestaran al Señor y que debían confiar en el Señor. Por ello, aquí encontramos el nombre que debe estar vinculado a una organización legal. Y también encontramos por qué el adventismo es una organización legal. Se nos habla del caso de un hermano que apostató y convirtió la pequeña iglesia en una fábrica de vinagre. Y esto sucedió porque la iglesia estaba en nombre de esa persona. Entonces, ¿de quién era la iglesia? De esa persona. Por eso, en estudios anteriores, cuando hablamos de la obra de sustento propio y de la escuela de Madison, vimos que estaba legalmente registrada en nombre de varias personas con una serie de condicionantes para que no pasara a sus descendientes directos. La escuela de Madison estaba formada por un comité administrativo en el cual varias personas tomaban decisiones conjuntamente. Cuando uno de estos miembros del comité administrativo fallecía, el propio comité tenía que elegir a otras personas para sustituir a los miembros fallecidos con el fin de seguir trabajando en la misma obra y con el mismo objetivo. Y esta es una de las muchas cosas que actualmente están mal constituidas en las nuevas escuelas de sustento propio que están surgiendo. Estatuto jurídico. Después de prolongadas discusiones, se logró un consenso acerca de la organización de los creyentes en asociaciones legales para poder poseer las propiedades y realizar transacciones que se pudieran defender, aunque no se pudiera lograr la organización de una iglesia. Después de aprobar una resolución que recomendaba la organización legal de las congregaciones que estaban construyendo edificios para iglesias o estuvieran haciendo planes para ello, Bates, como presidente, designó una comisión de 3 para traer recomendaciones acerca de la oficina publicadora y un nombre para la iglesia. Bates, que favorecía la organización, astutamente nombró a 2 moderados, Andrews y Wagoner, junto con T.J. Butler, un opositor vigoroso de la organización y de darle un nombre a la iglesia. De esta manera puso la responsabilidad de sugerir un rumbo de acción directamente sobre los vacilantes.
Aquí se está celebrando una reunión y el punto a tratar es la organización. ¿Y cuál es la organización para la que se reúnen? ¿Es para la organización eclesiástica o es para la organización jurídica? Lógicamente es para la organización legal o jurídica, porque eso es lo que nos dice el texto. Se reunían para organizar jurídicamente la denominación, no la iglesia, porque como denominación tenían problemas. ¿Y cuáles eran esos problemas como denominación? Tenían problemas legales en cuanto a la propiedad, porque como ya hemos visto, los problemas surgían cuando la propiedad estaba a nombre de una persona. Por lo tanto, era necesario que las propiedades estuvieran a nombre de varias personas, es decir, de un comité administrativo. Esto no tiene nada que ver con el orden eclesiástico. Volvamos al libro de Portadores de Luz, ahora en la página 92, y veamos cómo se establecerá esta organización jurídica. El informe de los ministros, que apareció en la Review en junio de 1861, sugería 3 niveles de organización: iglesias locales, asociaciones o conferencias distritales o estatales, y finalmente una conferencia general que representara a todas las iglesias y hablara en nombre de ellas. Aún antes de que aparecieran estas recomendaciones, la Asociación Publicadora Adventista del Séptimo Día se había registrado formalmente. Los organizadores decidieron identificarla claramente bajo el nombre denominacional en vez del de Adventist Review, como se había considerado en un principio. La asociación era una corporación sin fines de lucro, cuyos dueños eran todos los accionistas adventistas que hubieran suscrito acciones de $10 cada una. Cada acción le daba un voto a su dueño, que podía ser ejercido por un intermediario. Los dirigentes serían elegidos anualmente. Durante los siguientes 20 años, hasta su muerte en 1881, Jaime White sirvió como presidente y gerente general de la asociación. Vemos que aquí se organiza una corporación. Aquí nos dice que la asociación era una corporación sin fines de lucro y que todos los propietarios eran accionistas adventistas que habían suscrito acciones de $10 cada uno. ¿Y qué hicieron con esta iglesia adventista del séptimo día? La convirtieron en una corporación y cada año se elegiría un presidente. Este presidente sería el representante de la iglesia evangélica o sería el representante de la organización legal. De la organización legal, por supuesto. Era el presidente quien representaba a la organización jurídica. Entonces, si el presidente tenía el papel de representar a la organización legal, ¿a qué organización representa Ted Wilson? A la organización jurídica, no a la organización evangélica. Pero mira cómo el adventismo actual nos quiere hacer creer que Ted Wilson es el representante de la iglesia, tanto legal como eclesiásticamente, y que él nos representa como adventistas del séptimo día. Los adventistas de hoy tienen una noción completamente equivocada sobre este tema. Este asunto ha sido deliberadamente falseado por un liderazgo apóstata que pretende ser la voz de Dios en esta tierra. Sin embargo, los ministerios historicistas de sustento propio están revelando este gran engaño y proporcionando información para que los hermanos puedan entender la historia de la Iglesia Adventista, sus orígenes y cómo se desarrolló
la organización legal. De esta manera podemos tener una comprensión mucho más amplia del papel de la organización o del funcionamiento de la Iglesia, y esto nos lleva a poner nuestros ojos en Cristo, que es nuestro único representante y cabeza de la Iglesia de Dios, y no los hombres. En el texto también encontramos que esta organización tenía inicialmente 3 niveles: iglesias locales, asociaciones o conferencias, y por último una conferencia general. Estas iglesias locales y las asociaciones se estaban convirtiendo en una corporación. Por esta razón, si dejas una iglesia local, ya no formas parte de la iglesia, y de ahí viene el pensamiento de que si dejas la corporación, ya no eres adventista del séptimo día, porque ahora es una corporación, funciona como si fuera una empresa. ¿Cuándo se convirtieron los adventistas del séptimo día en una corporación? ¿En qué año? En 1863. Ahora le pregunto, ¿existía esta organización evangélica antes de 1863? Por supuesto que existía. William Miller era pastor. James White también era pastor. ¿Quién era el padre de Ellen White? Era anciano de iglesia. También había diáconos y diaconisas. Así que ya existía una orden evangélica antes de 1863. En 1863, lo que se cree ahora es una institución jurídica. ¿Y a través de cuál de estas dos organizaciones actúa Dios? La primera, la organización celestial. Por eso, en la organización evangélica no hay presidentes ni vicepresidentes ordenados por la Biblia. ¿Y por qué? Porque la cabeza es Cristo, no el hombre. Esta organización legal como la que encontramos aquí a nuestra derecha necesita tener un representante, y por eso vemos a Ted Wilson involucrado con las Naciones Unidas, porque él va como representante legal de la corporación adventista. Si lo miran, va más allá, porque en la corporación adventista, cuando ponen un presidente, lo están poniendo como representante de la Iglesia y como representante legal. ¿Y dónde existen estas dos representaciones en un solo hombre? En la Iglesia Católica Romana. La institución adventista actual sigue exactamente los pasos jerárquicos del papado, como vimos en nuestro estudio anterior, y confirmado por los eruditos adventistas corporativos. En otras palabras, han transformado el adventismo en puro catolicismo. Hemos visto que en 1861 el pastor James White llevó este asunto a la Iglesia. Y ahora veamos estos textos oficiales contenidos en la Review and Herald. A nuestra izquierda tenemos el texto tal como está en inglés, y a nuestra derecha tenemos la traducción al español. Este documento está datado en 17 de mayo de 1860, y veamos cómo se gestionó al principio. Es esencial pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder discernir entre la verdad y el error. Recordemos que había un problema con la propiedad cuando estaba a nombre de una sola persona, y esa sola persona podía hacer con esa propiedad lo que quisiera. Y si esa persona apostataba, podía hacer lo que quisiera con esa propiedad. Nos lo dice este texto. Ninguna donación, cesión, disposición o arrendamiento de cualquier bien inmueble dedicado o apropiado para los fines, o que parezca que están destinadas a ser administrados o controlados por cualquier congregación o sociedad, o por cualquier oficial u oficiales, en su o sus funciones oficiales se le adjunte o conferira ningún derecho, título
o interés en cualquier persona o personas a las que dicha concesión, transporte, legado o arrendamiento se puede hacer a menos que la misma se hagan una congregación organizada bajo alguna ley de este Estado. ¿De qué organización habla este texto? ¿Organización evangélica u organización legal? La organización legal. ¿Y bajo quién estará esta organización? Bajo las leyes del Estado, que en este caso se refiere al Estado de Michigan, o de los últimos terrenos del territorio de Michigan, o en virtud de las disposiciones de esta ley, o bajo algún acto aprobado, la modificación o la alteración de la misma. ¿Sabe por qué la hermana White eligió Nashville, Tennessee, para construir la escuela de Madison? Porque en Nashville, Tennessee, el Estado tenía un espacio en las leyes estatales donde podían registrar la propiedad sin necesidad de presentar creencias religiosas. Sigamos viendo lo que nos dice este artículo. Será legal para cualquier número de personas mayores de edad, no menos de 5 años, que puede estar deseosos de constituirse en una iglesia, congregación para la sociedad religiosa, quienes deberá firmar los estatutos para tal fin, de montar juntos en el lugar, ya que pueden seleccionar, y por una pluralidad de votos por cédula, elegir cualquier número de personas discretas, siendo laico no inferior a 3 ni superior a 9 en total, como fiduciarios, para hacerse cargo de la propiedad que pertenece a, y tramitar todos los asuntos relativos a las temporalidades de dicha iglesia, congregación o sociedad religiosa. Las propiedades deberían estar a nombre de varios hermanos. ¿Y las nuevas escuelas en Madison a nombre de quién deberían estar? También a varias personas. Así es como debe ser. Nunca fue el plan estar a nombre de una sola persona, porque si están a nombre de una sola persona, esos bienes están sujetos a sus intereses personales. Y si la persona apostata o muere, los bienes quedan en manos de los herederos, que incluso pueden ser incrédulos. Sigamos leyendo este documento. Algunos pueden sorprenderse ante la idea de que debemos firmar artículos. La ley no exige de nosotros tomar un credo humano bajo ninguna circunstancia. Según el artículo, ¿de quién estamos hablando aquí? ¿De la iglesia evangélica o de la iglesia legal o corporativa? Se habla de la iglesia evangélica o la iglesia de Dios. Como iglesia de Dios, no debemos firmar artículos de fe ni credos, es decir, no debemos entregar nuestras creencias al Estado. Si puede haber una organización que cumpla con las leyes de la tierra para que podamos mantener la propiedad legalmente sin comprometer la verdad de Dios, entonces para tener propiedades y salvaguardarlas, ¿debemos comprometer la verdad de Dios? Por supuesto que no. Pero lo que la Corporación Adventista ha hecho, porque hoy esta iglesia no es más que una corporación sin fines de lucro, es comprometer la verdad de Dios al unirse al Estado. En cada país, la Corporación Adventista ha comprometido la verdad y hoy tiene una mordaza porque ya no tiene la libertad de hablar por haberse unido al Estado para recibir beneficios financieros. Sigamos examinando el documento. Propongo entonces que un comité se elija para atender los asuntos financieros de la oficina y mantener la propiedad en fideicomiso para fines especificados. Es tan fácil pedir a la legislatura incorporar una asociación de negocios como también es fácil pedirles incorporar una iglesia. Y al hacerlo así, será fácil hacer una distinción adecuada entre la iglesia
y una asociación empresarial legalmente constituida. El objetivo se puede alcanzar sin el riesgo de estar conectados ilegalmente con el Estado y de recostarnos en cualquier brazo de protección, pero solo en el brazo de nuestro amado. Espero que hagan una gran diferencia entre lo que es disfrutar de los privilegios que el Estado nos otorga como ciudadanos o como las asociaciones empresariales de ciudadanos simplemente y el reclamar su protección como iglesia. Veamos lo que nos dicen los pioneros adventistas. ¿Qué debe tener esta asociación empresarial? Un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un abogado penalista, estatutos o leyes o normas legislativas. Para legislar esta empresa, cualquiera de nosotros podría fundar una iglesia legal uniéndonos al Estado para ser reconocidos. Pero al hacerlo, estaríamos traicionando la verdad bíblica, porque la iglesia de Dios nunca puede unirse con el Estado. Y la palabra de Dios nos dice que cuando una iglesia se une con el Estado, es una iglesia caída. Por eso Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que puede suscitarse la cuestión: ¿es esto que estamos viendo aquí la iglesia de Dios? Nunca puede ser la iglesia de Dios. Leamos ahora la Review and Herald del 9 de octubre de 1860. Con el fin de estar legalizados como iglesia, es necesario, si yo lo entiendo, para las iglesias individuales ya organizadas como en el orden del Nuevo Testamento como lo hemos alcanzado, volver a reorganizarse. Existe una marcada distinción entre la organización de la iglesia necesaria para el culto público y el ministerio de las ordenanzas de la iglesia, y la organización necesaria para mantener los bienes eclesiásticos legalmente. Nuestro querido Ano White ha reconocido esta distinción en El Buen Samaritano número 4. Una de estas organizaciones es bíblica, y no digo que la otra es antibíblica, pero en mi juicio no es bíblica, es decir, que ésta no es reconocida en las Escrituras. Creo que deberíamos temer una organización como iglesia que no tiene garantía en las Escrituras, mientras mantenemos la Biblia y solo la Biblia como la regla de nuestra fe y práctica. Como la iglesia primitiva llegó a estar ilegalmente aferrados a los gobiernos terrenales, sino a través de pequeños y casi imperceptibles desviaciones de la norma divina. Analizando este pasaje, vemos que estaban organizados ¿de qué manera? Como una organización eclesiástica bíblica. El texto habla de volver a organizarse, y también nos dice que hay una gran diferencia entre la organización de la iglesia, que es necesaria para el culto público, y el ministerio de las finanzas de la iglesia, que es necesario para mantener la propiedad de la iglesia legalmente. ¿Cuántas organizaciones tenemos aquí? 2. Aquí hay 2 organizaciones, la organización bíblica y la organización legal. Pero no olvidemos que el texto dice que hay una marcada diferencia entre estas 2 organizaciones. Como vemos, son 2 organizaciones independientes. Luego vemos que la publicación menciona el periódico llamado El Bueno Samaritano, donde James White reconoce la diferencia entre estas 2 organizaciones, reconociendo que una de estas organizaciones es bíblica, es decir, la primera que vimos en el diagrama. De la otra, escribe en este documento: y no digo que la otra es antibíblica, pero en mi juicio no es bíblica,
es decir, que ésta no es reconocida en las Escrituras. ¿Por qué la organización legal no es reconocida en las Escrituras? Porque en la organización celestial de la orden evangélica y según la Biblia no hay abogados, no hay representante legal, no hay representante del Estado, no se hacen inversiones. Por otro lado, en la organización legal hay presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, abogados, un cuerpo legal. Así hay dos organizaciones dentro del mismo organismo. Sin embargo, en el adventismo actual, esta organización evangélica ha sido engullida por la organización jurídica. Esta organización legal es ahora la que manda dentro del adventismo, incluso en lo que se refiere a la organización evangélica. La organización legal es la que contrata a los pastores, que ahora ya no se llaman pastores, sino licenciados en teología. Observen cómo han cambiado los términos. La Iglesia Católica hizo exactamente lo mismo, hace muchos cientos de años, con la organización evangélica, es decir, fue engullida por la organización jurídica y la organización monárquica papal. Y la misma situación está ocurriendo en el adventismo moderno. Veamos qué nos sigue diciendo este documento. Supongamos que una iglesia que ya está organizada de acuerdo con el Evangelio debería volver a organizarse con el propósito de mantener la propiedad legalmente. Por supuesto que no abandonarían su organización de acuerdo al Evangelio por la organización legal. Entonces ellos tendrían dos organizaciones distintas. ¿Cuál de estas organizaciones es la iglesia? Creo que todos debemos responder la primera. Entonces, una persona puede pertenecer a la iglesia y no pertenecen a la organización que mantiene legalmente la propiedad. Al principio se nos hace una pregunta. Si una iglesia que ya está organizada según el orden evangélico debe organizarse con el fin de poseer bienes jurídicos, en otras palabras, ¿debe abandonarse esta organización bíblica para adoptar una nueva organización? Por supuesto que no. No se debe abandonar la organización evangélica por la organización jurídica. En otras palabras, no se debe abandonar la primera organización para sustituirla por la segunda. Entonces tendrían dos organizaciones distintas, pero ¿cuántas organizaciones tienen actualmente los adventistas corporativos? Dos, la eclesiástica y la jurídica. En el texto se hace la pregunta, ¿cuál de estas organizaciones es la iglesia? La respuesta es clara. La primera, la eclesiástica. Y luego se pregunta, ¿puede una persona pertenecer a la iglesia y no pertenecer a la organización que posee legalmente esa propiedad? Por supuesto que puede. Entonces, ¿puede pertenecer a la iglesia de Dios aunque no pertenezca a la organización legal? Por supuesto, porque son dos organizaciones diferentes. Pero, ¿qué hace actualmente la organización adventista? Te dan un certificado con tu nombre, dirección, profesión, etc. Y todo esto te lo piden como requisito para bautizarte. Y con esto tu nombre queda registrado en una base de datos. ¿Por qué? Porque te convertirás en miembro de una corporación, donde tienen que rendir cuentas de sus miembros al Estado. La Iglesia Adventista se ha convertido ahora en un negocio, una empresa, una corporación. Ahora, como miembro de esta corporación, tienes derechos como socio en esta corporación. Así que si pides un préstamo, te lo pueden dar y este préstamo se concede a nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque fue bajo este nombre que registraron esta corporación. Desafortunadamente,
decidieron poner exactamente el mismo nombre de la iglesia en la corporación. Esto es una blasfemia, un tremendo engaño. El texto continúa diciendo: si todos tienen la libertad de hacerle así, entonces la organización de negocios no es la iglesia. Aunque sus miembros todos pertenecen a la iglesia, pero es una asociación separada y no hay necesidad de una décima parte de la iglesia que sean miembros de ella. En otras palabras, no hay necesidad de estar registrado en la corporación para pertenecer a la iglesia de Dios. Pero si la organización de negocios es la iglesia y ninguno puede ser miembros de la iglesia y permanece desconectado de ésta, entonces ha cambiado su organización bíblica por la que no es bíblica. ¿Se entiende lo que está escrito aquí? Cuando te sometes a la organización legal, ¿te estás sometiendo a la iglesia de Dios? No, solo te estás sometiendo a la organización corporativa, a un grupo de hombres de una empresa. Veamos lo que sigue diciéndonos aquí. Concerniente a las casas de reunión, cada iglesia que construye una, sin duda, puede encontrar una manera de mantenerla legalmente sin entrar en cualquier organización que no sea bíblica. No sería justo para la iglesia en general adueñarse de todas. Ellas son justamente los bienes de los que las construyeron. Para ilustrar lo que quiero decir, supongan que una congregación metodista que tiene una casa de reunión que ellos han construido con sus propios medios, abrazan la verdad presente. Esto los separaría de esa iglesia como un cuerpo, y la casa de reunión que ellos construyeron ya no sería suya, pero el dueño sería el gran cuerpo llamado Iglesia Metodista Episcopal. Esto no es justo. Por lo tanto, aquellos que construyeron esas casas deberían elegir su propia manera de cómo ser los dueños, prefiriendo siempre perderlos totalmente de sacrificar su organización bíblica como Iglesia de Jesucristo. Vea lo que dice aquí. No sería justo para la iglesia en general adueñarse de todas. Ahora entiendes un poco por qué hicieron tanta guerra a la escuela de Madison. La escuela Madison estaba en nombre de la corporación o estaba en nombre de un grupo de hermanos. Un grupo de hermanos. Por eso, cuando se suscitó la obra de sustento propio, la hermana White dijo que en ningún caso la propiedad de la escuela de Madison debía ser entregada a la corporación. También dijo que no es pecado, que no va contra la iglesia de Dios, que un grupo de hermanos decida tener un lugar de culto con sus propios recursos. Pero, ¿qué se les enseña hoy a los miembros de la iglesia adventista? Que todo pertenece a la organización. ¿Y cuántos casos hay en que la organización se ha metido en problemas legales por propiedades? Muchos. Hay casos en los que un grupo de hermanos adventistas quiere abrir una casa de culto, pero no tienen dinero para construirla, y la conferencia les da el dinero para el terreno, pero con condiciones. Es decir, tienen que devolver la totalidad del préstamo, pero una vez pagada la deuda, la propiedad nunca pertenece a los hermanos que pagaron el préstamo. La propiedad siempre queda a nombre de la asociación, misión, unión corporativa. ¿Puede ser esto la iglesia de Dios? Nunca. Esto nunca puede ser la iglesia de Dios. La iglesia, como leímos en el estudio anterior, son las almas fieles. Mientras aspiramos a los benéficos de la ley de la tierra, también debemos mirar hacia la ley del cielo. Si tenemos una organización tal como esta, reconocida en el Nuevo Testamento, y aún podemos tener la protección de la ley de la tierra, está bien.
Pero primero veamos que no estemos corriendo en contra de la ley del cielo. En vista del pasaje que leemos aquí, ¿cómo está registrada en el cielo la actual corporación adventista? ¿Como una iglesia apóstata? ¿Como una iglesia que roba? ¿Como una iglesia que hace negocios? ¿Como una empresa? Por eso, la corporación nunca será la iglesia de Dios. John Andrews, en este artículo, hace la siguiente pregunta. ¿Se debe de organizar la iglesia de tal manera que pueda poseer propiedades? La hermana White nos dice lo siguiente. Llamo la atención a los siguientes puntos. Algunos están pensando que si nosotros nos organizamos para poseer nuestras casas de reunión, tenemos que tener un credo. Yo pienso que el hermano Loughborough está en lo correcto. No hay necesidad de que tengamos artículos de fe, pero si se forma una sociedad para que mantengamos nuestras casas de reunión, etc., por supuesto que se deben tener artículos de asociación, pero estos no serán artículos de nuestra fe religiosa como un cuerpo. Ahora veamos lo que nos dice este pasaje de la mensajera del Señor. Hemos de ser salvados individualmente, y en el día del examen y de la prueba podremos ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Somos salvados como creyentes individuales en el Señor Jesucristo. Ante este pasaje te pregunto, ¿hay que estar en una corporación para salvarse? Por supuesto que no. Tienes que estar en la iglesia de Cristo, donde se reúnen las almas fieles y donde se manifiesta la presencia del Señor. Ahí es donde tienes que estar. Incluso podemos decir más, estar en la actual organización adventista es dar la espalda a la verdad, estar en un lugar de apostasía, estar en el lugar donde Cristo fue rechazado. Veamos otro pasaje de la sierva del Señor. El hecho de que nuestros nombres estén en los libros de la Iglesia no nos asegura la entrada en el reino de los cielos. Sin embargo, ¿qué se nos dice hoy en día en la organización adventista cuando tu nombre es borrado del registro de la Iglesia, que estás perdido porque fuera de la organización no hay salvación? Y esto es exactamente lo que dice la Iglesia Católica Romana. Cristo enseñó que su Iglesia es un reino espiritual. Él mismo, el príncipe de la paz, es la cabeza de su Iglesia. ¿Quién es aquí la cabeza de la Iglesia? Cristo, el príncipe de la paz. Rechazar los mandamientos de Dios es estar fuera de la Iglesia de Dios. Aceptar las tradiciones humanas es estar fuera de la Iglesia de Dios. Rechazar los testimonios del espíritu de profecía es estar fuera de la Iglesia de Dios. Por eso, mi hermano, no debes preocuparte si no te reúnes en un templo, sino en tu casa, en un garaje, en un parque, junto a la naturaleza, porque lo que nos hace una iglesia es la presencia de Dios y la obediencia fiel a su palabra. Hoy, la corporación adventista sigue exactamente los pasos del pueblo judío. Este pueblo dijo: no tenemos más rey que al César. En otras palabras, colocaron la corporación legal por encima de la organización bíblica y empezaron a depender más de lo que decía el César que de lo que decía Dios. Hoy, la organización adventista depende más de lo que dice el Estado que de lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, la segunda organización ha absorbido a la primera, y esto es lo que se ha enseñado a la gente, que la segunda organización legal es la Iglesia, y que si dejas esa organización, ya no formas parte de la Iglesia de Dios.
Dentro de la organización legal adventista, actualmente es imposible predicar la verdad presente, y cualquiera que diga lo contrario se está engañando a sí mismo. Hay predicadores adventistas corporativos que dicen que hay apostasía en la iglesia adventista, pero que no está en apostasía. ¡Qué tremenda ceguera! Estos falsos profetas, con este discurso, llevan a la gente a permanecer en la apostasía que existe dentro de la corporación adventista. Esto es espantoso. Por eso, hace mucho tiempo que dejamos de escuchar a predicadores como Stephen Bohr, David Gates, Walter Veith, Doug Batchelor, Norberto Restrepo, etc., porque aunque tienen sus propios ministerios, siguen de alguna manera conectados a la corporación adventista apóstata y predican herejías. Una de ellas es que hay que permanecer dentro de la corporación adventista apóstata. Esto es una total insensatez, porque hasta un niño entiende que no se puede ser fiel a Dios, predicar la verdad presente y ser parte de una institución que ha dado la espalda a Dios, promoviendo doctrinas humanas. Dios ha levantado obreros humildes que están levantando el verdadero adventismo, el adventismo original dado a nuestros pioneros y al siervo del Señor. Y algunos hermanos están despertando de su ceguera espiritual, se les están cayendo las escamas que tenían en los ojos y están entendiendo y viviendo el mensaje puro de los tres ángeles. Gloria a Dios por esto. Aquellos que verdaderamente buscan a Dios lo encontrarán. Dios va a dirigir a estas almas para que se reúnan con aquellos que no están bebiendo el vino de Babilonia y que están predicando la sana doctrina. El mensaje del segundo ángel, que fue dado en 1844 de salir de Babilonia, es reforzado en Apocalipsis 18 con el mensaje del cuarto ángel que dice: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Este es un llamado para que el pueblo de Dios salga de Babilonia. Y todas las iglesias que se han unido al Estado por medios legales también se han convertido en hijas de Babilonia, incluyendo la Iglesia Adventista del Movimiento de Reforma y todos los ministerios que dicen ser de sustento propio, pero que también se han registrado como corporaciones religiosas o compañías y están sujetas a las leyes del Estado. Ningún hijo de Dios puede ser libre en Cristo Jesús si está sujeto a una corporación religiosa que está sujeta a las leyes del Estado. La corporación adventista está completamente atada de pies y manos a las leyes del Estado, abandonando completamente la verdadera educación en sus escuelas, la verdadera reforma de salud en sus hospitales, promoviendo la vacunación, el uso de fármacos, la práctica de abortos, las cirugías de cambio de sexo y tantas otras abominaciones, tienen que seguir lo que el Estado les ha impuesto, y así transgreden abiertamente las leyes de Dios. Esto es una tragedia total y no hay vuelta atrás. Dios retiró su presencia hace muchos años de esta institución que se creó en 1844, pero que hoy se ha convertido en una prostituta. Por eso el pueblo de Dios debe salir de todas las instituciones y corporaciones que se han unido al Estado y vivir fuera de ellas. De lo contrario, también serán castigados con las 7 plagas postreras y terminarán perdiendo la vida eterna. Sabemos que lo que aquí decimos va a despertar mucha ira e indignación entre los falsos predicadores adventistas, que defienden con uñas y dientes una institución completamente apostata.
Pero no estamos aquí para agradar a los hombres, sino para hacer la voluntad de Dios y llamar al pecado por su nombre. Y por amor a las almas sinceras, les pedimos que abandonen todas estas instituciones apóstatas y que se reúnan donde se predique la sana doctrina y donde pueda manifestarse la presencia de Dios. En esta serie de 2 estudios hemos visto que desde Adán la Iglesia de Dios ha estado formada por las almas fieles han constituido la Iglesia en la tierra. Querido hermano, te invito a permanecer fiel, que toda mancha en nosotros sea limpiada por la sangre de Jesús y que tengamos en la mente que somos la Iglesia y que donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. No necesitamos de una corporación para ser parte de la Iglesia de Dios, y no podemos conducir almas a la actual Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque las estaríamos conduciendo directamente a la apostasía. Tenemos que guiarlas a Cristo, tenemos que guiarlas a su palabra, tenemos que guiarlas a la sana doctrina. Hoy concluimos esta serie de 2 estudios titulada La Iglesia de Dios en la Tierra. Nuestro deseo es que el Señor nos guíe a toda la verdad. Que Dios les guarde y les bendiga. Y nos vemos en nuestro próximo estudio.